Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a crear bases de datos, tablas, relaciones, trigger o disparadores. Si estás aprendiendo a crear bases de datos, te invito a quedarte para aprender a partir de ejercicios o ejemplos, comprender todos los temas que tienen que ver relacionados con la base de datos. En esta entrega vamos a crear lo que se conoce como un trigger o disparador. Pero para poder crear ese disparador vamos a tener que crear una base de datos. Entonces, al nosotros crear la base de datos, vamos aquí nueva y vamos a crear una base de datos llamada disparadores. Y vamos a decirle entonces que UTF-8 General sí, creamos la base de datos y aquí ya tenemos la base de datos creada. Entonces, de acuerdo a el repositorio, pues en este caso el repositorio GitHub Don Yogi base de datos. Entonces tenemos aquí que el disparador, el trigger disparador, y entonces tenemos que un trigger o disparador en MySQL es un objeto de la base de datos que se ejecuta automáticamente antes después de que ocurra un evento. ¿Cuáles son los eventos? Un insert, que cuando guardamos, un update, que cuando actualizamos, y un delete, o cuando se elimina en una tabla específica. Se utiliza para automatizar acciones, o sea, en este caso, si queremos que suceda algo cuando se haga, el usuario haga una de estas tres. Validar los datos para validar datos, mantener auditorías o actualizar registros relacionados. ¿Cómo se utiliza un trigger? La sintaxis básica de un trigger de MySQL es create trigger, el nombre del trigger, y por aquí entonces le decimos cuando va a ser esa acción o cuando se dispara, antes o después. Con esto le decimos cuándo va a ser, o sea, antes de que ocurra, pues que inserte los datos, o después que inserte los datos. Entonces, o en el caso actualice o elimine. Y aquí nos está diciendo entonces que son los tres: un insert, un update o un delete. Acá entonces le tenemos que decir la tabla for each, o sea, esto es para recorrer todos los datos, y row, que pues, o sea, en este caso por fila, o sea, que haga un recorrido o un barrido por fila. Begin, entonces con esto estamos diciendo que va a ser el inicio. Aquí dentro donde se va a ejecutar vamos a crear el código que queremos que haga y el fin, pues, de el trigger. Entonces, un ejemplo práctico. Pues suponemos que tenemos una tabla de empleados. Entonces vamos acá y la tabla se va a llamar empleados. Y nos está diciendo entonces que esa tabla empleados debe, o sea, así debe quedar las dos tablas en la base de datos. Entonces la tabla empleados va a llevar un entero primary key. Entonces vamos a crear esa base de datos. Entonces SQL, aceptar, y entonces vamos a crearla por código, o sea que en este caso sería el código. Ya estaríamos diciendo entonces que el código es create table empleados, create table empleados, y que
y vamos a decirle que va a tener el campo ID entero, ID, entonces entero, que primary key, o sea que va a ser llave primaria, primary key. Entonces aparte viene otro que es nombre, va a echar 50, entonces nombres va a echar 50. Y viene entonces nombre, va a echar 50, salario decimal 10 puntos y 2 decimales. Entonces sería decimal, eh, no, salario, decimal, decimal, 10.2. Y con eso entonces tenemos que salario decimal 10.2. Y aquí ya cerramos entonces eh, la parte de la consulta, que sería punto y coma. O sea, ya aquí ya no sería coma, porque aquí sería punto y coma. O sea, ¿qué quiere decir punto y coma? Que vamos a crear otro query. El primer query es crear la tabla, y ahora entonces vamos a crear el otro query, que sería create tabla auditoría empleados. Entonces sería, eh, vamos por acá, create table, auditoría empleados. Entonces, en auditoría empleados tenemos que ID, auto primary key, auto incremento. Entonces sería ID y sería auto incremento. Auto incremento. Y que va a llevar ID empleado. Se va a traer ID empleado. ID empleado. Va a traerse ID empleado de tipo entero. Y salario anterior. Salario anterior. Decimal 10 y salario nuevo. Decimal 10.2. Salario nuevo. Decimal 10.2. Y entonces ahora viene fecha modificación. Fecha modificación. Tenemos entonces que fecha de modificación es de
data time. Date time. Y que pues ahí termina. Aquí en este caso tenemos aquí para crear las dos tablas. O sea que aquí ya con esto debe crear dos tablas, una que se llama empleado y la otra que es auditoría empleado. Entonces aquí nos está diciendo que nombre varchar, que en nombres, nombre varchar, nombre varchar, id primary key, id primary key, nombre varchar, salario. Está diciendo que es salario. Tenemos entonces que aquí en salario pues ya quedaría para crear. Acá no tenemos entonces más errores. Y por aquí pues le damos continuar para que nos cree las dos tablas. Entonces ya con esto nos crea las dos tablas. Aquí creó la primera tabla y aquí creó la segunda tabla. Entonces y le damos acá en estructura y así es como lo estaba mostrando el archivo, ya que este debería quedar así. Entonces con esto estamos viendo que así igual quedó el archivo. Entonces le damos aquí en empleados y vemos la estructura empleado y aquí con esto estamos viendo aquí en estructura que tenemos un entero, un varchar y un decimal. Entonces con esto estamos diciendo que se cree pues estos tres campos. Al momento de yo darle de crear aquí, vamos a insertar y vamos a decirle entonces que el ID 1, como está acá, aquí en este caso tenemos que el ID 1 ya creamos la con el con esto estamos diciéndole entonces que examinar, aquí está lo de Pepito Pérez, 1.600.000. Entonces vamos a crear ese mismo Pepito Pérez y va a tener 1.600.000. Entonces Pepito Pérez, vamos a crear un registro con el 1.600.000. Entonces con esto ya acabamos de crearle un registro a Pepito Pérez. Ahora, si miramos aquí estamos diciendo que vamos a encontrar este. O sea, lo que estamos viendo acá, que sería este registro. Entonces, al momento de encontrarnos ese registro, y aquí dice, en la tabla auditoría de empleados se llena la información automática cuando la tabla actualice y el salario quede de forma que dispare el trigger. Se crea el siguiente query. Entonces, con esto estamos diciendo que, o sea, ya creamos todo. En el caso de disparador lo creamos a través de códigos. Y en el caso, ahorita vamos a hacer que lo vamos a crear a través también de cómo se crea, pues, en la forma gráfica. Se procede a insertar un dato, entonces ya ese dato ya lo hicimos. Aparte de eso, entonces vamos a hacer esta actualización. Entonces vamos a decirle que acá
estamos diciendo que UDI empleados, es que quitaríamos el código UDI, empleados, o sea que vamos a actualizar la base de datos, la tabla empleados, set salario, o sea, set es para decirle que seleccione, o sea que vamos a seleccionar el campo salario y que ese campo va a ser igual a 2 millones. Entonces, 2 millones y where, donde el ID sea igual a 1. Entonces aquí ID igual 1. Entonces con esto estamos diciendo que vamos a actualizar ese dato para que pueda entonces hacer el disparador. O sea que en la tabla auditoría de empleados va a aparecer información que pues no existía, ya que si nosotros miramos en la tabla de aquí como estamos viendo de auditoría de empleados, en esa tabla no hay datos. Entonces, al momento de hacerle el disparador, o sea, hacerle la actualización al salario, aquí en salario, y estamos diciendo que aquí en empleados, al hacerle la actualización del salario a empleados, va a dispararse y nos va a cambiar entonces, y va a guardarse información aquí automáticamente dentro de esta tabla. Entonces, ahora, si yo le doy acá a actualizar esta tabla, no va a mostrar datos. Entonces, a momento de actualizar, voy a hacer el query, correr el query, continuar. Y aquí ya corrió el query. Entonces, ¿qué le damos? Examinar y miramos entonces que Pepito Pérez ya se actualizó el salario. Y aquí está actualizado el salario. Y ahora vemos entonces, actualizamos acá la de auditoría de empleados y no sucedió nada. O sea, ¿por qué? Porque no hemos creado el query. Entonces, para crear el query necesitamos que vamos a decirle que vamos a crear acá en empleados, vamos a crear ese query. O sea, primero ya creamos la actualización y ahora antes de eso vamos a crear lo que es el query. Entonces el query viene siendo esta parte en donde tenemos el código. O sea, aquí está, si lo queremos copiar así igualito en SQL, y ahí nos daría el código, o si no, simplemente pues llegamos aquí a la tabla de empleados y en la tabla de empleados buscamos aquí en la parte donde dice más disparadores y ahí vamos a decirle aquí crear un nuevo disparador. Entonces al crear el nuevo disparador podemos ver que en ese disparador se va a llamar TR actualiza salario. Entonces vamos a decirle a ese disparador que se llama TRG TRG actualiza salario. Y entonces vamos a decirle que en la tabla de empleados, aquí al disparador, entonces en la tabla de empleados, after, o sea que antes, después que actualice, va a ser entonces eh, que después entonces for each round begin, aquí ya no tenemos que darle nada de eso. Después aquí el evento es cuando actualice, entonces vamos a copiar el código aquí
actualizar la tabla de empleados. Entonces el código sería if all if all if all, aquí donde vamos, begin is all punto salario, entonces sería punto salario, entonces y all punto salario es diferente a new salario, que sea diferente. Cuando estemos actualizando es que tenemos que utilizar en el caso all, entonces new punto salario, o sea, como en este caso el viejo salario que sea diferente al nuevo salario. Entonces aquí estamos haciendo un condicional, ten, entonces le vamos a decir after, entonces ten inserinto, o sea que va a insertar, inserinto, inserinto, auditoría empleados, auditoría de empleados, ID empleado, salario anterior, ID empleado, ID empleado, salario anterior, salario anterior, salario nuevo, y fecha de modificación. Con eso tenemos entonces ya los tres. O sea que aquí ya tenemos salario, fecha de modificación y ya cerraríamos. Entonces viene un value. Values. Y ya tenemos entonces all ID, all salario, all ID, all salario, all salario, new salario y no. New salario, all salario, new salario y no. No. Acá viene con paréntesis. Y en el caso, estamos diciendo entonces que cerrar punto y coma. Ahí ya tenemos entonces end if
termina en div en y delimitar. Aquí no tenemos que tener este, y aquí ya terminaría. Entonces con esto ya quedaría el, el código para crear el trigger. Le decimos continuar y aquí nos está diciendo la consulta, falta actualizar update empleado hold y algo equivocado en su sintaxis que el salario anterior. Con esto entonces ya aquí nos da el disparador que creó entonces creatable, o sea, creó el disparador en la cual está diciendo que al momento de darle, de crear, eh, actualizar el empleado, va a disparar o va a crear ese registro. Entonces vamos aquí a otra vez a empleados y en empleados vamos a decirle que vamos a ponerle el que tenía anterior, 1.600.000. Y vamos entonces a actualizar SQL que el ID 1 lo vamos a actualizar. Entonces vamos a decirle continuar, examinar, está en 1.600.000, ahora están 2 millones. Ahora vamos a auditoría empleados y aquí están las dos actualizaciones. La primera que hice que pasó a 1.600.000, estaba a 2 millones, pasó a 1.600.000 y de 6.600.000 pasó a 2 millones. Entonces aquí ya está dando, está guardando todas las actualizaciones que se hagan dentro dentro de esa tabla, o sea, de la tabla de empleados, y la hacemos también en la auditoría de sistemas. Con esto ya tenemos entonces de cómo crear un trigger. Por aquí en la tabla de empleados, nosotros podemos ver, vamos aquí y más disparadores. Acá vamos a encontrar el disparador que acabamos de crear. Si nosotros le damos a editar, aquí podemos ver donde está creado todo toda la línea de código en la cual pues, o sea, acá lo hicimos de forma gráfica, ya que igual acá está, pues está completo para crearlo también por códigos. Entonces, en el caso, em, vamos, vamos a, sí, y eliminamos aquí, ok, ya quedaría el disparador eliminado. Ahora entonces vamos a hacerlo por código, ya que el código pues también acá sería delimiter y sería delimiter 2. Vendríamos entonces create trigger. Entonces create espacio trigger. Tenemos entonces que trigger tgr actualizar usuario,
TGR, TGR, TRG, 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 y TRG actualiza salario. Entonces con esto ya tenemos after update, after update, donde un empleado, on empleados, donde for each, el que recorra las líneas, row, Beijing. Vamos a iniciar el código que vamos. Entonces, aquí Beijing hay of en div, que sería punto y coma. Y aquí entonces sería en, para cerrar el delimitador, en en y delimiter. Sería así, delimiter, punto y coma. Y aquí tendríamos entonces ya el código hecho en SQL, o sea, ya eliminamos aquel que hicimos gráfico y acá lo podemos hacer en SQL. Aquí vamos a darle continuar y aquí nos creó de nuevo el trigger, o sea que nosotros ponemos aquí disparadores y está creado entonces de nuevo otra vez el trigger. ¿Esto con qué fin? Para mostrarle las dos formas que se puede hacer un trigger, como en el caso lo hicimos de forma gráfica, que lo hicimos por acá, y también lo hicimos por SQL, que vimos eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me vengo entonces aquí a la tabla, voy a examinar la tabla de esta, de auditoría empleados, solo están los dos registros que hice. Ahora, si yo actualizo en empleados y le coloco entonces que ya no son sino 3 millones, entonces en auditoría empleados me va a salir que aquí está el registro 3 donde ya actualicé, entonces estaban de 2 millones, pasó a 3 millones. Y con esto pues ya tenemos cómo crear un trigger en la cual pues utilizando uno de las acciones que son el actualizar. Cuando actualiza va a hacer algo. Hasta la próxima. Si el video te gustó, no olvides activar la campanita y suscribirte. Darle me gusta para seguir haciendo más contenido sobre el tema.